Cancha del Estadio Azteca. Se dijo hace meses, hace años incluso, después de conocer la suerte de México en el sorteo, que el primer partido había que ganarlo. Ahora, ¿cómo se...? Hola amigas, amigos, bienvenidos a la otra cara del deporte. Un saludo muy pero muy cordial para Alexis Ataca Garzón. Bueno, el partido se dio como uno esperaba. México teniendo la pelota, México ganando el partido, porque la verdad que los sudafricanos son, no voy a decir un desastre, pero se sabía que iban a cometer los errores que cometieron en defensa, y ahí no perdonó el colombiano mexicano para darle el triunfo y la tranquilidad al equipo del Vasco Aguirre, donde después anotó el segundo mediante Raúl Jiménez en ese pase, o ese centro mejor dicho, y ahí el jugador mexicano, el delantero, no tuvo ningún problema en convertir ante los sudafricanos, que cometieron muchísimos errores. Yo no sé si fue que estaban muy nerviosos, si fue la lluvia, si fue el viaje o qué fue, o los chiles que se comieron, pero la verdad que dejaron muchísimo que desear. 2 expulsados para Sudáfrica, y de esa manera el conjunto mexicano tendría que haber, para mí, anotado un gol más. Después echan a un jugador mexicano cuando faltaba muy poquito, y ahí de esa manera, como decíamos, quedó esto 2-0, primer partido del Mundial, primera vez que anota en la inauguración un colombiano, porque hay que decirlo, Julián Quiñones es colombiano, que jugó en la selección colombiana juvenil y que después ahora está con la playera de México. Bueno, así son las cosas, siempre los mexicanos buscando delanteros extranjeros, y este ya le dio frutos al conjunto mexicano, que salió con Rangel Reyes, Montes, Vázquez, Gallardo, Fidalgo, Lira, Brian Gutiérrez, que tuvo una amarilla, Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones. Es como decíamos, un partido donde realmente el conjunto sudafricano casi no atacó, pero hay que tener cuidado, porque en uno de los ataques, que no fue tan peligroso, Rangel no salió bien. Salió a descolgar una pelota y lo hizo bastante mal. Así que no sé si el Vasco Aguirre tal vez en el próximo partido pueda llegar a colocar a Memo Ochoa, que, como recordamos, junto con Messi y junto con Cristiano Ronaldo van a batir el récord de jugar 6 Copas del Mundo. Ahora esperaremos a ver qué sucede con Sudáfrica y con los checos en este grupo, que a priori se sabía que iba a ser muy positivo para la selección mexicana. México se enfrentó seguro al rival más fácil, al equipo sudafricano, que la verdad salió a defenderse, pero a pesar de que puso 5 en el fondo, lo hizo verdaderamente mal. Hubo mucha más situaciones que no creó México, pero que podría haber creado para tener un resultado más holgado. No sabremos hasta los próximos partidos si este fue un buen resultado o no. No sabemos si, porque acá el objetivo es salir primero, ¿no? Entonces no sabemos si la República Checa golea a Corea, o si Corea golea a la República Checa, y después todo se va a definir mediante la diferencia de gol. A mí me parece, viendo que lo que vi hoy de Sudáfrica y lo poco que vi de Corea del Sur y lo de los checos, ninguno de estos dos equipos, tanto los coreanos o los checos, tendrían que tener problema para doblegar a los sudafricanos, que eran a priori uno de los equipos justamente más débiles de esta Copa del Mundo. Después, como decíamos, veremos si esto fue un resultado muy positivo o más o menos para este grupo, que va a tener su segundo partido, en donde se van a enfrentar estos dos equipos que van a competir justamente con el equipo mexicano
para ver quién se queda con el primer puesto. Depresivos, y por eso tenemos 3 especialistas de lo mejor que hay en Latinoamérica para decirnos qué hacemos con este 2-0 de la selección mexicana. Había que ganar, se ganó. Las sensaciones que deja esta selección hacia el futuro cercano, hacia Corea, hacia Chequia, y luego pensando en una actuación trascendente, y esto significa trabajar una historia diferente. Roberto, ¿en dónde te vas a colocar después de este 2-0 de México sobre Sudáfrica? Buenas tardes. En que es una victoria merecida, fue ampliamente superior a un adversario decepcionante. Yo esperaba algo más de la escuadra sudafricana, pero lo de México podríamos calificarlo, lo de la selección mexicana, de aceptable, de discreta actuación. Dejó de hacer muchas cosas, incluso con un hombre más en la cancha. Aquí no había mucho que poner en riesgo, no había cómo poner en predicamento esta victoria ante un adversario tan frágil. Pero sí creo que ante coreanos y checos tendrán que elevar su nivel si quieren librarla. Ya no digamos después, porque en la siguiente fase estará el equipo mexicano. A mí me contaron que México tenía que ser dinámico, intenso. No lo vi. Vi un fútbol espeso, atascado un poco. No hay que olvidarnos de una cosa. Sudáfrica te hace una invitación muy generosa, casi imperdible, para hacer el primer gol. El primer gol es una necedad de los sudafricanos de salir con la pelota controlada, embiste Lira y se la deja a Quiñones, cuando México sí tenía cierto dominio, pero no era claro. No, y aparte de eso, le estaba comentando al Tuca que con 10 jugadores, 10 jugadores, no se cansaron los africanos, nos apretaban con 10 jugadores, es decir, si estábamos esperando que físicamente iban a mermar, no fue así, siguieron corriendo. Inmejorable la actuación del equipo mexicano, es decir, cómoda, contentos, los cambios ideales, el cuadro que se le presentó a México fue sensacional. Debutaron a Mora, jugó Armando González, es decir, hizo soñada la presentación del equipo mexicano. Ahora competitivamente nos falta un montón, porque jugamos ante un rival que dio muchas ventajas en todo sentido, en la salida, regalando balones al contrario. Una que le regalan a Fidalgo en el segundo tiempo, se la dieron a él, increíble que Fidalgo la falla, o bueno, no la pudo hacer efectiva, pero muchas falencias del rival. Yo esperaba muchísimo más de Sudáfrica. Y las de México, Tuca, ¿cuáles son las debilidades? ¿Quedaste esperanzado? Porque dice Roberto, es que tiene que mejorar, y yo digo, hay una oportunidad de mejora. O sea, el techo está todavía muy alto, o esto es ya prácticamente, no sé si un 80 de lo que puede ser México, y llegando al 100, ¿para qué te alcanza en este mundial? Me voy a poner como tus primeras palabras. Primero como aficionado, contento. Contento, ganamos, vamos al Ángel a festejar. Primer triunfo en un partido inaugural, nunca habíamos ganado. No, hombre, déjame festejar tantito. Okay. Ahora me voy a poner del otro lado, ecuánime. La verdad, para mí apenitas cumplieron. La verdad, o sea, inclusive después que anote el primer gol, México, o sea, no tiene posesión de balón. Inclusive el equipo sudafricano empieza a tener más posesión de balón que México. Después viene la expulsión, México no termina de meter. Crea buenas oportunidades el primer tiempo, no es efectivo, no es contundente. Yo creo que si tuviéramos un 50% de contundencia estaríamos hablando mínimo de un 3-4-0, la verdad. Mario dice muy bien, 2 balones regalados, uno se aprovechó, otros no. Y cuando teníamos 11 contra 10, yo pensé que México... Más adelante ya van a empezar la catarata de partidos. Hay que decir que en Argentina Senesi finalmente fue convocado. Recordamos que Valerdi se lesionó y esperó hasta último momento el técnico de la selección argentina, Scaloni, para ver quién lo iba a reemplazar. Y al final se quedó con el defensor que va a jugar el año que viene en el Tottenham Hotspur, donde justamente está el Cuti Romero. Así que se decidió por un volante central. Se hablaba de que podría llegar a ser otro tipo de jugador, de Buendía en algún momento, que es un volante ofensivo, o de Pizarro,
por el tema de Paredes, para que Pizarro justamente jugase ahí de central, pero al final fue puesto por puesto y Senesi, el hombre que comenzó en San Lorenzo, va a jugar o fue convocado para la selección de Scaloni. Así que vamos a ver qué pasa, sigan participando, opiniones de todos colores y de todos los sabores, y hasta la próxima. Bye.